quisiéramos que nos explique qué es lo que ha sucedido en estas últimas horas en el ámbito político internacional referente al caso Pedro Castillo Terrones desde Washington. Adelante, doctor Pachas Palacio. Muy buenos días, Víctor, ¿cómo está? El día de hoy la ONU ha publicado un extracto y ha señalado que en el tema de la vacancia del 7 de diciembre del 2022, el señor Pedro Castillo Terrones no ha seguido el tema del antejuicio político. Esto es que nunca hubo una moción escrita por 23 congresistas, nunca hubo un número de moción, nunca pasó esto a la subcomisión del Congreso, nunca se le llamó al presidente Castillo, menos su abogado defensor, y posteriormente no hubo un informe final que se pasó al Pleno, ni tampoco se debatió en el Pleno, ni se votó, y finalmente la ley señalaba que tenía que tener 104 votos y finalmente solamente tuvo 101 y se le bajó. Entonces, este punto ha sido tomado por la ONU, que es un organismo de tipo político, pero la ONU tenía que tener un informe técnico y jurídico basado en lo que ha realizado las recomendaciones de la OEA. Entonces, la OEA le ha informado a la ONU lo que ha pasado en el Perú. El día 7 de diciembre del 2023, Castillo Terrones no tuvo el antejuicio, que no hubo una moción escrita, que no hubieron congresistas que firmaron esa moción, que nunca hubo un procedimiento en la subcomisión y menos en la comisión permanente, y que nunca su abogado defensor ni el señor Pedro Castillo Terrones han estado notificados de los hechos y no han tenido el derecho a la defensa. Por tanto, la OEA, una institución técnico-jurídica, ha elaborado un informe por escrito y se lo ha pasado a la ONU. Y el día de hoy la ONU ha sacado un pronunciamiento que en efecto no hay y no existía un antejuicio político. Pero esto vino del día 6 de marzo del 2023, donde los comisionados de la ONU vía Zoom se entrevistaron con el presidente del Poder Judicial, con el ministro del Interior, con el ministro de Defensa, con el ministro de Justicia, y le pidieron explicaciones. Y le dijeron al Estado peruano si había persecución política contra Pedro Castillo, y si respondían a que su esposa, Pedro Castillo, tenía un proceso penal, la hija de Pedro Castillo tenía un proceso penal, y si se había seguido el procedimiento ante la subcomisión del día del 7 de diciembre y cuál era el número de moción del día. Entonces, los peruanos el día 6 de marzo no contestaron nada al respecto. Contestaron que en 1980 un grupo de terroristas y que habían resarcido, etc. Pero no contestaron lo que había pasado el 6 de marzo del 2023, no contestaron lo que había pasado el 7 de diciembre, no contestaron si hubieron los 104 votos, no contestaron si en la subcomisión había el proceso de no lo contestaron. Entonces, ya el 26 de marzo habían sacado otro informe recomendando que si van a procesar a Pedro Castillo, que está en prisión, se haga de acuerdo al debido proceso y se entienda y se siga el procedimiento. Y el día de hoy lo han vuelto a ratificar porque ya tiene un informe de la OEA. Pero al margen de eso, la OEA el día de hoy le ha notificado al Estado peruano que Pedro Castillo no se le ha realizado el antejuicio. Y si no se le ha realizado el antejuicio, ha sido mal votado y la señora Dina Boluarte ha asumido mal la presidencia. Por tanto, el Estado peruano está obligado, porque es parte de la ONU y es parte de la OEA, a seguir el procedimiento
y que se haga el antejuicio político y se le ponga al presidente Castillo en el debido proceso el antejuicio político. Si no se ha seguido el antejuicio político, no puede existir un proceso de vacancia. Por tanto, esa figura que se puso por la Corte Suprema Peruana y por el juez Checle, de que estando en flagrancia el presidente Castillo no tenía el derecho al antejuicio, la ONU y la OEA le han dicho que no. El presidente Castillo, si va a ser procesado, tiene que seguir el antejuicio político. Por tanto, todo vendría a foja cero. Esto implica que el presidente Castillo regresaría a su puesto como presidente, la señora Dina Boluarte tendría que salir y tendría que restituirse a su estado anterior. El día de hoy, la OEA ha notificado al Estado peruano, la ONU lo ha publicado y a más tardar el domingo o el lunes se va a publicar el informe jurídico de la OEA. Yo, por lo que se ha salido el día de hoy de la ONU, que es un tema político, un ente político, estoy en condiciones de señalar que Pedro Castillo ha ganado en las dos instancias internacionales, tanto en la ONU como en la OEA. Y ambas le están diciendo que Pedro Castillo tiene que regresar a su puesto como presidente de la República porque no se le ha seguido el antejuicio político, anulando todas las resoluciones que ha hecho el Congreso y devolviendo al presidente Castillo a su estado anterior. Eso es lo que ha pasado el día de hoy, estimado Víctor. Doctor Eduardo Pachas, en lo referente a que la ONU ya ha emitido un informe y que ha sido notificada el Estado peruano vía el embajador que está acreditado ante la ONU y haberse también dado la información referente a las recomendaciones, estas recomendaciones que tienen carácter de ley y que tiene posteriormente el Estado, la ONU envía la Comisión envía una comisión como consultiva para ver si se está realizando esas sugerencias, esas recomendaciones. Ha pesado en este pronunciamiento de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la muerte de más de 60 compatriotas peruanos. En efecto, porque esa es la consecuencia, que el presidente Castillo lo vacaron de forma ilegal. El presidente Castillo, el día 7 de diciembre no se obtuvo los 104 votos, no siguió un antejuicio político y el país se levantó, especialmente hasta el día de hoy. Uno sigue levantado y sigue en pie de lucha, Ayacucho también, Arequipa en el mismo modo y varios lugares acá en Lima también. Entonces ha habido una represión de 60, 70 muertos, que es la consecuencia, y también ha habido desaparecidos y detenidos que han muerto en los hospitales. Por tanto, este tema a la OEA le preocupa mucho y ha hecho un informe jurídico. Vivanco cumple 25 años y lo quiere celebrar con su novia, que hace 25 años pidió su primer... Que ya está notificado el Estado peruano y que está a favor de Pedro Castillo y que acá la OEA va a seguir paso a paso si se llevó a cabo el debido proceso, en rigor el antejuicio. Y acá no le van a decir a la OEA que en caso de flagrancia no se va a aplicar el antejuicio. Acá se le tiene que decir flagrancia o delito clandestino, igual tiene que aplicarse el antejuicio y tiene que darse los 104 votos y tiene que darse el derecho a la defensa y el derecho a la réplica. Por tanto, la OEA va a estar siguiendo y monitoreando paso a paso que se haga
el procedimiento que el debido proceso lo hace. Si no se sigue, el Estado peruano va a ser